para... Gracias, Caroline. Donde para solucionar este problema de flexión, nosotros lo que tenemos que hacer es solucionar esta integral, ¿no? Entonces, para solucionar esta integral, si ustedes se fijan, aquí tenemos que calcular dA. Y aquí dA puede calcularse como siendo como escribiendo sigma, ¿no? Aquí dentro de esta integral, sigma es función de y. Veces y veces dA, ¿no? Entonces, como sigma es función lineal de y, nosotros tenemos aquí que resolver una expresión del tipo sigma veces y cuadrado de a. Ok, entonces, como las secciones que usamos, ¿no?, en ingeniería eh, son generalmente simétricas o son con uno o dos planos asimétricas, pero no dejan de ser poligonales. Es muy práctico para ciertas secciones transversales calcular cuál es esa integral de valor y cuadrado de a, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en el ejercicio que resolvimos el día de ayer, para este caso de sección asimétrica, esta integral podría escribirse como la integral de sigma c sobre prácticamente sigma c es una constante que puede salir de la ecuación. Sigma c dividido por 0,24. Este valor de 0,06 también es una constante. 0,06. Y lo que quedaría adentro, ¿no?, de esta expresión sería y cuadrado de y. Perdón, no es de a, es y cuadrado de y, porque ya se transforma, ¿no?, al área. Entonces, algo que es muy típico en los problemas de resistencia de materiales es para diferentes tipos de secciones transversales, como ser simple T o secciones con doble T, secciones triangulares, inclusive secciones parabólicas, ¿no? Ya se han calculado los valores de estas integrales y cuadrado de y. Entonces, en problemas de resistencia de materiales, ya si ustedes entran a cualquier libro de resistencia de materiales, ya esta integral ha sido resuelta para muchas de las secciones transversales que usualmente nosotros empleamos, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a ver cómo se calcula, ¿no?, para cualquier tipo de sección transversal esa integral de y cuadrado de y.
No sé si quedó entendido que el principal problema aquí es el problema de integración de esta función de y cuadrado de y. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Si están acompañando, si ha dado para entender eso. Entiende, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver a continuación cómo calculamos esa integral del procedimiento genérico. ¿Ok? A esa integral de y cuadrado de y, por lo general se le acostumbra llamar momento de inercia. Recording in progress. Voy a subir la presentación del día de hoy. Junto con la clase del día de ayer, para quien quiera tener también grabado. Los documentos. Bueno, entonces vamos a ver cómo se llega a las fórmulas de momentos de inercia en secciones prismáticas. Como vimos ayer, si nosotros tenemos, por ejemplo, una sección prismática cualquiera, donde tenemos unos ejes de referencia, como ser, por ejemplo, mi eje X y mi eje Y, los momentos de inercia pueden entenderse como la integral de y cuadrado de a, si es en torno del eje X, o como x cuadrado de a, si es en torno del eje Y, ¿no? Ya hemos visto por qué es tan importante esa integral o el cálculo de esa integral, porque nos permite, ¿no?, definir cuál sería las tensiones que estaría sufriendo una viga sometida a flexión a lo largo de cualquier altura de fibra, ¿no? Bueno, generalmente a nosotros nos interesa conocer el momento de inercia con relación al centro de gravedad de mi sección, ¿no? Y cuando los planos para los cuales estamos calculando las inercias son los planos principales de inercia. Siempre tengo un plano, ¿cómo yo defino cuáles son los planos principales de inercia? Cuando yo, cuando yo tengo un plano de simetría en mi sección, inmediatamente yo sé que ese es un plano de inercia principal, ¿no? Entonces, como generalmente yo tengo dos planos de simetría, entonces eh, en esos casos, yo, eh, yo calculo cuál sería mi inercia principal en X y mi inercia principal en Y, ¿no? Yo también puedo colocar o calcular mis momentos de inercia en relación a otros ejes, ¿no? Eh, entonces, yo puedo definir este eje en relación a un punto, por ejemplo, ¿no? A un plano inclinado, que no es un plano de inercia principal, y en estos casos se calcula el momento polar de inercia, el cual
puede calcularse en base a un radio, ¿no? Que sería la distancia del punto a este origen. Ese sería el radio. Y X y Y las coordenadas que definen el punto, que por su vez define el plano, ¿no? Entonces, son X y Y. X r cuadrado es igual que X cuadrado más Y cuadrado, o que puede entenderse como X cuadrado de A más Y cuadrado de A, que en otras palabras el momento polar de inercia de una sección transversal estaría dado por la suma de la inercia en Y más la inercia en X, ¿no? De todas maneras, para este nuestro curso introductorio a las resistencias materiales, lo que vamos a emplear es solamente los ejes principales de inercia. Ok, entonces esto es lo que les comentaba, ¿no? En ese esquema que les hice, el momento en relación al plano, ¿no? Que este plano queda definido por coordenadas X y Y de un punto de área infinitesimal. Entonces el momento polar de inercia se define como la suma de las inercias en las direcciones principales. Bueno, vamos a ver el teorema de eje paralelo. Cuando un momento de inercia de un área se encuentra determinado con relación a un determinado eje. Entonces, es muy importante cuando yo defino, ¿no? El valor de mi integral es a y cuadrado de a, en que yo tengo que generalmente parto de un eje de referencia. Por ejemplo, calculo la inercia de esta sección en relación a la base. ¿Ok? Entonces aquí en esta figura está ilustrándose una sección transversal donde yo tengo mi eje de referencia X aquí, pero si yo tengo mi momento de inercia en relación a este eje X, yo puedo saber perdón, aquí yo tengo mi centro de inercia, perdón, mi centro de mi sistema de coordenadas X y Y. Entonces tengo mi inercia en base a este sistema de abscisa, pero puede ser que yo quiera transportar esta inercia en relación a otro punto de referencia, como es esta línea segmentada aquí, donde yo tengo un desplazamiento d, ¿no? De mi sistema de ordenadas y una distancia y de este nuevo eje X hasta el centro de gravedad de este elemento infinitesimal de A. Entonces, vamos a ver por qué es útil, digamos, ese transporte de sistemas de eje dentro del estudio de flexión. Entonces, el teorema dice que la inercia, ¿no? En relación a este eje está dado por la suma de la distancia del centro de gravedad hasta el eje para el cual yo quiero calcular mi inercia, ¿no? Entonces, por eso sumamos y más d al cuadrado veces de a, desarrollando, ¿no? Esa potencia, vamos a tener integral de y cuadrado de a más 2b integral de y de a más d cuadrado integral de dA. Entonces, con base en ese desarrollo, lo que nosotros tenemos, hemos visto que el integral de y cuadrado es la inercia en X, 2D, integral de y de a, tenemos que resolverlo. Y la integral de dA no es otra cosa que el área en sí de la sección en estudio
veces d cuadrado, ¿no? Entonces, si yo tengo mi inercia, ¿no? En relación a este plano y X, y yo quiero saber cuál es la inercia en relación a este otro plano transportado a una distancia d, yo tengo que hacer esta operación. Bueno, esa integral de y de a se llama ecuación del momento estático de un área en relación al eje X, donde el eje X es el eje de referencia para el cual estamos calculando esa inercia, es decir, mi integral de y más d al cuadrado de a. Si el eje pasa por el centro de gravedad del área, el momento estático es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque y vale 0, ¿no? Entonces, si aquí si el centro de gravedad de una sección pasa por aquí, digamos, entonces esa integral de y de a es nula. Entonces, y de a solamente es diferente de 0 cuando estamos analizando fibras que están fuera del eje neutro. Entonces, como generalmente nosotros calculamos en relación al centro de gravedad o en relación a la fibra de extremidad, nosotros tomamos o y igual a la distancia de la fibra máxima o nulo debido a que pasa por el centro de gravedad, ¿no? Entonces, considerando, ¿no?, que el cálculo del momento de inercia que nosotros estamos haciendo se relaciona al centro de gravedad, podemos escribir que el momento de inercia, ¿no?, en relación al eje B está dado por el momento de inercia IC más AD cuadrado, donde IC es el momento de inercia del área con relación a un eje paralelo a B y que pasa por el centro de gravedad C. Ok, entonces ahí estaría esquematizado lo que sería nuestro momento de inercia IC y el momento de inercia en relación al eje B cuando nosotros queremos, por ejemplo, si nosotros calculamos aquí para este eje X un momento de inercia IC y queremos calcular el momento de inercia en relación al plano B, lo que hacemos es sumarle, ¿no?, a IC el área de mi sección transversal veces la distancia del desplazamiento de ejes elevado al cuadrado, que sería esta parte AD al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tengo el momento de inercia IC respecto a este eje que le voy a llamar X, si yo quiero calcular el momento de inercia en relación a X', donde tengo esta distancia, por ejemplo, que va a ser H medio, el momento de inercia aquí que le voy a llamar IC' en relación al eje X', IC' va a estar dado por IC más donde A es el área de la sección transversal, veces la distancia del transporte, que sería
h sobre 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ese es el teorema de eje paralelo, que yo puedo transportar los valores de inercia de un eje para otro. ¿Ok? No sé si quedó entendido. Si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Entonces, usando esta relación, yo puedo decir también que el momento de inercia en relación al punto C, este momento de inercia C, de esta expresión puedo decir que IC es igual a IB menos AD al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos resolver esa integral y cómo podemos emplear el concepto del teorema de eje paralelo para armar las tablas, ¿no? Que son tan conocidas de momento de inercia, sea en la dirección X o en la dirección Y, para diferentes secciones geométricas. No vamos a empezar por la más simple, que es cómo calculamos el momento de inercia eh, a través del método de áreas de integración y usando también el criterio, ¿no? De eje paralelo para un rectángulo de base B y altura H, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro rectángulo o nuestra viga o sección, ¿no? Con sección rectangular que tiene una altura total H, el centro de gravedad es H medios, se encuentra H medios, nuestra área infinitesimal de A va a estar formada por Y veces de Y, y de acuerdo a la definición, ¿no? De lo que son momentos de inercia, eh, nuestra área diferencial, ¿no? En este caso, nuestro valor de Y cuadrado de A va a estar dado por Y cuadrado veces de A. De A va a ser que B, nuestro ancho, eh, veces de Y, ¿no? De A va a estar dado por B base por altura, que es B de Y. Entonces, si nosotros integramos a lo largo de toda la altura en nuestro rectángulo, vamos a tener que resolver la integral definida de B, que es constante, de 0 a H, de Y cuadrado de Y, que nos va a dar nuestro valor de BH al cubo sobre 3. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? Entonces, aquí en este ejercicio nosotros podemos decir que la inercia en torno a este X, a este eje X, está dada por BH al cubo sobre 3. Pero cuando yo analizo, ¿no? Mi problema de flexión, a mí no me interesa el momento de inercia de mi viga en relación a este X, a este eje X. A mí lo que me interesa es el momento de inercia en relación al centro de gravedad. Entonces, esta inercia que nosotros hemos calculado para aquí, para la base, ¿no? De nuestra viga, podemos transportarla a través de ese concepto del eje paralelo a una distancia h medios, de manera a llegar al momento de inercia principal que nos interesa, que es el momento relacionado, ¿no? A nuestro centroide o centro de gravedad de mi viga. ¿Quedó entendido eso?
ingeniero. ¿Sí? Entonces yo calculé para este eje, pero a mí lo que me interesa es en relación al centroide de la viga, porque es por donde pasa, ¿no? Mi eje principal de inercia y yo tengo que calcular mi inercia para el eje que pasa por el centro de gravedad de mi viga. ¿Cómo hago para transformar esta inercia en relación a este eje a inercia en relación al centroide? Uso el teorema que acabamos de ver, que es el de transformación o transporte de eje paralelo, ¿no? Entonces, vamos a aplicar nuestro teorema. El momento de inercia en relación al centroide va a ser la inercia calculada menos a veces d al cuadrado, que nos va a dar el valor de BH al cubo sobre 3 menos a, que es base por altura, veces d cuadrado, que es h medios al cuadrado, y con eso obtenemos BH al cubo sobre 12. ¿Ok? ¿Quedó entendido hasta ahí? Vamos a intentar entender esta ecuación. Vamos a simular una viga de ancho B y de altura H. Le vamos a llamar viga A. Y a la viga B vamos a tener un ancho B y una altura H. ¿Ok? Si le aplicamos carga, ¿no? Esas dos vigas tienen la misma longitud. Ambas vigas tienen la misma longitud. Vamos a suponer L. Y si le aplicamos carga, ¿no? Tanto a la viga A como a la viga B, la misma carga le aplicamos a las dos vigas que tienen la misma longitud. ¿Cuál viga ustedes creen que va a deformar más, la A o la B? ¿Alguna idea? Las dos tienen la misma sección, digamos, solo que una viga la disponemos echada ante flexión y la otra la disponemos levantada. ¿Cuál va a deformar más? ¿La A o la B? La A, ingeniero. ¿La A va a deformar más o menos? Más. Más, ¿no? Obviamente es medio intuitivo, ¿no? Es más flexible la A que la B. Pero el tema de deformabilidad de vigas a flexión está directamente relacionado al momento de inercia. Si ustedes se fijan aquí, el momento de inercia de la viga A va a ser mucho menor, ¿no? Que el momento de inercia de la viga B. Porque la inercia se desarrolla con el cubo, ¿no? De la altura, como ustedes pueden ver acá. ¿Quedó entendido eso? Sí, Entonces siempre, gracias, entonces digas que siempre, por eso en ingeniería, digamos, cuando tenemos la dirección de máximos esfuerzos de flexión, siempre buscamos que la máxima
dimensión de la viga se encuentre paralela a la dirección de la sección, ¿no? Porque las deflexiones se desarrollan de forma cúbica, ¿no? De acuerdo a esa sección, en lo que respecta al menos vigas de rectangular. ¿Ok? ¿Quedó entendido? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Entonces vamos a hacer un breve intervalo de 5 minutos. Les voy a mandar el link para que avancemos un poco más y Dios mediante el día de mañana estaríamos finalizando lo que es el contenido mínimo que considero para un verano. ¿Ok? Entonces, el link y retomamos en 5 minutos. Vamos a continuar con nuestra clase. Habíamos visto en la primera parte, ¿no?, de que el momento de inercia, ¿no?, en relación al centro de gravedad de una sección puede escribirse como base veces altura al cubo sobre 12. Vimos cómo calcular esa integración. Y ahora vamos a ver cómo podemos determinar el momento de inercia a, al centro, cómo podemos determinar el momento de inercia de una sección circular en relación a su centro, ¿no?, de gravedad, que es este origen. Entonces aquí conviene escribir, ¿no?, esta, en vez de trabajar con ejes coordenados X y Y, muchas veces es más fácil trabajar en coordenadas cilíndricas, ¿no?, donde tenemos el parámetro θ y el parámetro R, ¿no?, como ejes coordenados Rθ, donde dθ es la barredura angular, ¿no?, que define, dθ sería la barredura angular que me define mi elemento infinitesimal, que sería este de aquí, donde dr sería la altura, ¿no?, de mi elemento infinitesimal, y tomando en cuenta, ¿no?, que son infinitésimos, la tangente es aproximadamente igual al ángulo, la longitud, ¿no?, de este infinitésimo puede determinarse como r de θ, ¿no? Entonces ahí el área, ¿no?, infinitesimal estaría dada por dr veces r de θ. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular, ¿no?, el sistema donde la inercia, ¿no?, de este elemento infinitesimal no es otra cosa que y cuadrado veces dA, donde y cuadrado se escribe, ¿no?, como y igual a r seno de θ en el sistema cilíndrico, y dA es, como habíamos dicho, dr veces r de θ, que sería este otro componente. ¿Quedó entendido? Entonces podemos decir que para calcular la inercia en X, tenemos que hacer la integración de nuestra ecuación de y cuadrado de A. ¿Ok?
Entonces, aquí, como tenemos que integrar tanto a lo largo de la dirección radial como a lo largo de la dirección circunferencial, es decir, tenemos que integrar en este sentido y en este sentido, necesitamos resolver una integral doble. ¿Por qué integral doble? Porque el área, es decir, tanto nuestro largo, ¿no?, como nuestro alto está variando en las dos direcciones. Por eso hacemos la integral en pi. Como nos interesa la sección circular, lo hacemos en los 360 grados. Yo podría, por ejemplo, calcular la inercia de una parte, ¿no? Entonces, aquí tendría que integrar solamente hasta el ángulo, ¿no?, que yo quiero. Si tuviese una fracción, ¿no?, de sección circular, que yo quiero calcular mi inercia, ¿no? En este caso, como es el círculo completo, integramos de 0 a 2pi y de 0 hasta el radio de mi círculo, ¿no?, de este producto que es r al cubo seno cuadrado de tita de r de tita, ¿no? Esto, la primera integral nos da integral de 0 a 2pi de r a la cuarta sobre 4 de seno cuadrado de tita, y con eso podemos reescribirla, ¿no?, de esta forma, sacando la constante r a la cuarta sobre 4 fuera. Y usando las relaciones trigonométricas y las técnicas de integración del cálculo diferencial e integral, llegamos a esta expresión que no es otra cosa que pi r a la cuarta sobre 4, o que también se emplea, ¿no?, el valor de pi de pi veces el diámetro a la cuarta sobre 64. Entonces, cuando tenemos flexión en un elemento circular, el momento de inercia lo podemos definir como ese valor de pi r a la cuarta sobre 4. ¿Quedó entendido? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Está todo claro, Inge. Ok, muchas gracias. Vamos a ver este ejemplo, que es un poco más elaborado. Vamos a suponer que tenemos una sección, ¿no?, transversal de una viga, con esta, que es una viga así, con transversal parabólica y variable, de acuerdo a una trayectoria definida por esta ecuación, CY es igual a X cuadrado, donde C es una constante que define la curvatura de mi parábola, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, si tenemos nuestros ejes X y Y de integración, lo que tenemos que hacer es nuestro elemento infinitesimal de área va a valer X veces de Y, ¿no? Mi DA va a valer X de Y. Pero fíjense ustedes que aquí, cuando yo hacía mi integral en mi rectángulo, este ancho era constante. Aquí en este caso no podemos considerar el ancho del elemento infinitesimal como constante, y dentro de la integral tenemos que entrar con X también, con este ancho, como una función de Y. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tenemos que escribir una ecuación de X en función de Y. Si hacemos que cuando X, ¿no?, asume el valor de B, Y vale H, ¿no? En este punto, donde X es igual a B, Y vale este valor de H. Y como es CY igual a X cuadrado, podemos obtener, reemplazando, ¿no?, en la expresión para valores de Y y de X, que CH es igual a B cuadrado,
Por lo tanto, la constante, ¿no? Para esa viga en específico vale b cuadrado sobre h. Y por lo tanto podemos decir, sustituyendo este valor de c en esta expresión, podemos dejar x en función de y, ¿no? Entonces, sustituyendo para c el valor que hemos obtenido aquí y desarrollando, ¿no? Esta expresión, podemos decir que x es igual a BH a la menos 1/2 veces Y a la 1/2. Entonces la área de nuestro infinitésimo va a estar dada por la base, que vale esta expresión, veces de Y. ¿Ok? Entonces en ese caso podemos decir que DA es igual a la base, que estaría dada por esta expresión que hemos deducido, veces la altura, que es de Y, ¿no? Y ahí lo que tenemos que hacer es multiplicar esto por de y cuadrado para obtener nuestro momento de inercia para esa sección, digámoslo así, parabólica, ¿no? Entonces, nuestro elemento infinitesimal estaría dada por y cuadrado de a. Y para saber la inercia tendríamos que integrar esta expresión, ¿no? La cual a través nuevamente, ¿no? de las técnicas de integración nos lleva a que la inercia en torno de X para esta sección transversal está dada por 2/7 de base veces H al cubo. Eso con relación obviamente a este eje X, ¿no? Tendríamos que hallar en este caso el centroide para restarle, ¿no? La distancia, y con eso obtendríamos el momento de inercia en relación al centro de gravedad de esta sección transversal, ¿no? Más que nada, este ejercicio es para mostrar, ¿no? Cómo a través de esas técnicas de integración se puede llegar al momento de inercia de prácticamente cualquier tipo de sección transversal, siempre y cuando tengamos bien definidas, ¿no? Las variaciones o trechos constantes de nuestras secciones transversales. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver un ejercicio más que dice para calcular, perdón, aquí también está el desarrollo del momento de inercia, también en función al eje Y, en la otra dirección, que obedece también a las mismas, a los mismos procedimientos, ¿no? Para terminar, digamos, vamos a ver un ejercicio más que nos dice cómo sería el momento de inercia de esta. Nuevamente tenemos base, es momento de inercia de una sección transversal trapezoidal, donde tenemos en la base un ancho de sección a nivel superior, un ancho de sección B y una altura total H, ¿no? Nuevamente, fíjense que aquí el ancho, ¿no? No es constante, varía, ¿no? En función de Y. Por lo tanto, el ancho tenemos que entrarlo en la integral como una función de Y, ¿no? Entonces, aquí en esta situación, la expresión, ¿no? De cómo X varía en función de Y está dada por esta expresión, y nuestro elemento de A, ¿no? Sería X, que es variable, en realidad es esta expresión, multiplicada por la altura, que sería de Y, ¿no? Esa sería el área de nuestro infinitésimo. Entonces de A vale X de Y, donde para X, ¿no? Ingresamos con este valor
Y ese producto tenemos que integrarlo. Aquí está sustituyendo términos, ¿no? Esa integral, donde resolviendo la integral de 0 a h, obtenemos también el momento de inercia para este eje, como siendo a más 3b veces h al cubo sobre 12, ¿no? Entonces, con eso obtenemos el momento de inercia para ese eje X de esa sección transversal. Y como les había comentado, ¿no? Existen tablas, ustedes pueden entrar a internet y buscar imágenes de momentos de inercia, ¿no? Para diferentes tipos de secciones transversales que ya están resueltas. Entonces, para un triángulo, por ejemplo, X barra y Y barra es la posición del centro de gravedad. Tenemos el área, ¿no? Bueno, en esta expresión solamente tenemos áreas y posiciones del centro de gravedad, ya que siempre tenemos que calcular las inercias en relación al centro de gravedad. Entonces, en cualquier libro de resistencia de materiales entran a Google, también pueden tallar cuál es la posición de los centros de gravedad para cualquier tipo de sección transversal. O en cualquier libro de resistencia de materiales, al final de los libros, por lo general, hay los anexos, ¿no? Donde presentan ya estas tablas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Típico de tablas de momentos de inercia, donde indican, ¿no? Fórmulas de área, los ejes principales de inercia, por donde pasan, y los momentos de inercia en relación, ¿no? I barra X e I barra Y son los momentos de inercia principales en relación al centroide, ¿no? De las secciones transversales. Y estos momentos de inercia X e Y son los momentos de inercia en relación a estos ejes X y Y, ¿no? Es decir, con transporte y sin transporte, ¿no? Es decir, con teoría de eje paralelo y sin esa transformación de eje paralelo. Ahí están las fórmulas para diferentes secciones transversales y en cualquier libro de resistencia de materiales ustedes pueden obtener esas ecuaciones, ¿no? Un otro asunto importante es de que yo puedo, a partir de momentos de inercia, ¿no? De secciones rectangulares sencillas, obtener los momentos de inercia de secciones transversales más complejas. Como por ejemplo esta sección transversal Z, ¿no? Esto se los voy a dejar como ejercicio para el día de mañana. Intenten resolverlo. Voy a dibujar un poco mejor esta Z. Está redondeando acá. Vamos a ver si. Bueno, vamos a suponer que aquí tenemos un espesor H1. Tenemos aquí un espesor H2. Y aquí tenemos una altura total H de mi viga. Y lo que se quiere saber es el momento de inercia de esa sección Z en torno del centro de gravedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos
calcular el momento de inercia de esa sección Z a partir del momento de inercia de una sección triangular. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir, ¿no?, el problema en tres. Rectángulo 1, el rectángulo 2, rectángulo 3. Como vimos en el ejercicio anterior, ¿no?, hace algunos días, a través de esa ponderación de área podemos calcular cuál es el centro de gravedad de mi sección transversal. ¿Sí? Que le voy a llamar IC. Aquí sabemos, ¿no?, dónde está, digamos, el centro de gravedad de cada una de estas secciones transversales, que los voy a simular a través de estos planos. Para el rectángulo 1, para el rectángulo 2 y para el rectángulo 3. ¿Están acompañando? Sí, ingeniero. Gracias, Guadalupe. Entonces, con esto yo lo primero que hago, calculo el centro de gravedad de mi sección Z. El proceso es idéntico como hicimos para la sección T en la presentación. Posicionamos cuál es el centro de gravedad de los tres rectángulos, que es el plano medio, ¿no?, de cada altura. Y aquí vamos a medir, ¿no?, cuánto es mi valor H1, o voy a ponerle aquí D1, que va a ser la distancia del centro de gravedad de mi rectángulo 1 al centro de gravedad de la sección Z, ¿no? Mi distancia del centro de gravedad del rectángulo 2 al centro de gravedad de la sección, y mi distancia del centro de gravedad de mi rectángulo 3 al centro de gravedad de mi sección transversal. ¿Ok? Entonces, pues, lo voy a escribir aquí en texto. Podemos decir que el momento de inercia de mi sección Z va a ser el momento de inercia de mi sección 1 más el área de mi sección 1, que es mi rectángulo 1, veces D1 al cuadrado, ¿no? Lo voy a poner por D1 por D1. ¿Sí? Que es el transporte, ¿no? ¿Quedó entendido ese término? Sí, Inge. ¿Sí? ¿Me pueden ayudar a terminar de escribir la expresión de momento de inercia para esa sección Z? ¿Qué le sumaríamos ahora? El rectángulo 2, ¿no? ¿Cómo es la contribución a la inercia del rectángulo 2? Sería la inercia del rectángulo 2 más ¿qué cosa? El área del rectángulo 2 veces D2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Más el momento de inercia del rectángulo 3 más el área del rectángulo 3 veces la distancia de 3 elevada al cuadrado. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Entonces aquí podemos llamar B1, ¿no?
perdón, vamos a llamar B1 a este ancho. B2 le vamos a llamar a este otro ancho. Y B3 le vamos a llamar al ancho del rectángulo 3. ¿Ok? Entonces con eso intenten ustedes llegar a una expresión, ¿no? Para el momento de inercia en relación al eje Z en función de B1, B2, B3, H1, H2 y H mayúscula. ¿Quedó entendido? Entonces, con este criterio ustedes pueden, a partir de momentos de inercia ya de secciones transversales simples, ¿no? Como ser la sección rectangular, ustedes pueden desarrollar momentos de inercia para secciones transversales más complejas, ¿no? Por ejemplo, ustedes aquí podrían calcular el momento de inercia para una sección transversal de este tipo, ¿no? ¿Sí? Una sección de un círculo más un rectángulo. Entonces aquí ustedes calculan, ¿no? El centro de gravedad de la sección, tomando en cuenta el centro de gravedad del rectángulo, centro de gravedad del círculo. Con eso ustedes obtienen, ¿no? Una sección, un centro de gravedad equivalente. Conocen el momento de inercia del círculo, conocen el momento de inercia del rectángulo. Suman los dos más las distancias, ¿no? De los centros de gravedad de cada elemento al centro de gravedad de la sección compuesta, ¿no? Entonces, no es otro el tema. Entonces, intenten para mañana desarrollar por lo menos, ¿no? Las ecuaciones para determinar cómo quedaría el momento de inercia para una sección transversal tipo Z, partiendo de momentos de inercia secciones rectangulares, que sabemos que el momento de inercia de una sección rectangular está dado por BH al cubo sobre 12. ¿Ok? Entonces, con esto finalizaríamos, ¿no? La clase por el día de hoy. Y el día de mañana estaríamos ya haciendo ejercicios de aplicación práctica para ver cómo, ¿no? Nos ayuda en el cálculo de la flexión el tener ya los cálculos de los momentos de inercia, que son ese complemento del integral de y cuadrado de a que necesitamos resolver en el cálculo o en el problema de la flexión. ¿Ok? ¿Quedó entendido el tema de momentos de inercia? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Para el día de mañana tenemos la clase del laboratorio, ¿no? 10 de la mañana para quien desee ir a conocer, ¿no? Vamos a ver el tema de tracción de barra y les voy a mostrar un experimento de cómo podemos visualizar estados de tensión físicamente a través de un proceso óptico. ¿Ok? Entonces, con eso estamos finalizando por aquí el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Y de laboratorio, en la tarde vamos a pasar clase. Sí, porque quiero cerrar el tema el día de mañana. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Ok, muchas gracias, Mauricio. Bueno, entonces con esto concluimos la clase de hoy. Nos vemos para los interesados en laboratorio el día de mañana, 10 de la mañana, frente a la clínica odontológica donde se están haciendo las vacunas COVID. Y en la tarde vamos a volver para cerrar. Ok, muchas gracias y Ingeniero, hasta. una pregunta. ¿Va a ser ahí en el laboratorio de la U?
¿O dónde va a ser? Disculpa. O sea, ¿qué fue lo que acabé de decir? No sé si alguien puede repetir. ¿Qué va a hacer en el laboratorio de ingeniería civil que está al frente de donde sacan las vacunas COVID? Ok, muchas gracias, Guadalupe. Gracias, Inge. Ok. Bueno, entonces muchas gracias por su atención, participación y continuamos el día de mañana. Gracias. Hasta luego, ingeniero.